amigos, hoy día vamos a tratar el tema del medio ambiente. Antes de comenzar, quisiera decir algo que es de mucha importancia. Cuando hablamos del tema del medio ambiente, los alcances son a todo lo que nos rodea. Tenemos nuestro entorno, nuestros ecosistemas, primero el consumo, luego el desperdicio, porque consumimos y dejamos de consumir muchas cosas que botamos, el desperdicio, y luego la posibilidad de reciclar los desperdicios. O sea que, en realidad, cuando hablamos del medio ambiente, hoy se habla mucho del calentamiento global, del consumo de hidrocarburos y del cambio climático, obviamente, pero en realidad es todo una sola cosa, es un conjunto. Estamos hablando de nuestro entorno. O sea que el alcance es general, es un alcance que va desde que lo que comimos, cómo nos trasladamos, cuántos somos, cómo llevamos nuestra vida, porque estamos cambiando el mundo en el que vivimos. Creo que cuando se toca cualquier tema, es bueno ponerse de acuerdo sobre los términos que vamos a usar, las definiciones. Vamos a hablar de la atmósfera, de la hidrosfera y de la biosfera. Primero definamos qué son. La atmósfera es la capa de aire que nos rodea. Es una mezcla de nitrógeno con oxígeno. Hay una serie de gases en pequeñísima cantidad, pero básicamente 4:1, 4 de nitrógeno por 1 de oxígeno. 20% es oxígeno. Ese es el que respiramos, el que respiran a las plantas. Es nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera se va adelgazando a medida que sube, cosa que nosotros los peruanos conocemos muy bien porque vivimos en altura, donde el aire se adelgaza. Y la gente dice, hay menos oxígeno. No, hay la misma cantidad de oxígeno en proporción al nitrógeno, lo que hay es menos aire. Entonces, al haber menos aire, efectivamente hay menos oxígeno. Bueno, la hidrosfera es todo el mar. Los mares ocupan el 72% de la superficie de la Tierra, más o menos. Hidrosfera, hidroagua, esfera, esfera. Y de ahí viene el nombre. Y dependemos de ella para todo, dependemos de ella primeramente que tiene un papel decisivo en el clima y luego que de ahí sacamos los peces y mariscos que comemos y que estamos acabando con ellos. Ahora, el término biosfera, bios es vida en griego, esfera es la esfera, es toda la parte del mundo donde se puede producir vida, que es prácticamente toda la superficie de la Tierra hasta cierta altura. Generalmente ponen alrededor de 9.000 metros, como el Monte Everest, o 10.000 metros, ya no hay vida. Tenemos vida desde las profundidades del mar más profundas que se han conocido. Sabemos que hay vida en las fosas de las Marianas, que tienen 10.000 metros. Conocemos la vida a miles de metros de altura, conocemos la vida en el polo, y ahora acaban de extraer de un testigo que han sacado de un lago muy profundo en la Antártida, microorganismos, o sea que vida hay en toda la Tierra, en la hidrosfera, en la atmósfera, y en la Tierra, por supuesto, forman parte de la biosfera. Ingeniero, ¿cómo se puede decir ambiente o medio ambiente? Es un problema semántico. Cuando uno dice ambiente, se puede referir al ambiente de una fiesta que tenía buen ambiente, un mal ambiente. Hay un ambiente pesado acá, o alguna cosa así. En otras palabras, la palabra ambiente sola tiene más acepciones que la palabra medio ambiente. La palabra medio ambiente es más precisa. Cuando se refiere a medio ambiente, se refiere solamente al ambiente físico. O sea que no estamos hablando si la gente es simpática, está de buen o mal humor. Lo que estamos hablando es de temperatura y, en fin, y de todos los factores físicos que nos rodean. Yo diría que esa es la diferencia entre el uso de la palabra ambiente y la palabra medio ambiente. Estábamos en las definiciones y yo creo que aquí hay dos
palabras que se usan con mucha frecuencia y que necesitan ser definidas. Una es ecosistema y la otra es clima. Comencemos con ecosistema. Ecosistema es el vínculo que hay entre una serie de seres vivientes que unos y otros contribuyen a que haya un ciclo de vida. Yo voy a dar un ejemplo, hay ejemplos muy sencillos y ejemplos muy complejos. El ejemplo sumamente sencillo es la rotura de un ecosistema en el mar. Hubo una especie de guerra que se llamó la Guerra del Arenque entre los islandeses y los ingleses, porque tenían cuotas para pescar arenque y se acusaban los unos a los otros de pescar más de la cuota porque el arenque se estaba acabando. Los dos juraban que no pescaban más de la cuota, pero el arenque se estaba acabando. Hasta que unos biólogos comenzaron a estudiar lo que pasaba en el mar. ¿Y qué era? El ecosistema consistía en qué? Sobre pesca del bacalao. El bacalao se come un pez que se llama granadero, el que nadie come y el que nadie se preocupa de él, pero ese pez granadero es el que se come los alevinos del arenque, o sea, el arenque cuando está chiquito. Entonces, ¿qué sucedió? La sobrepesca del bacalao hizo que explosione la población de granadero y se comenzó a comer el arenque. Entonces no eran ni los islandeses ni los ingleses, sino el granadero el que se comía el arenque porque habían pescado mucho bacalao. Un ecosistema en el cual hay, muy reducido, estoy haciendo una simplificación, 3 pescados. Sobrepesco este pescado, que es parte de un ecosistema, y rompo el ecosistema. El resultado es de que otro pescado se comienza a acabar. Ahora, un ecosistema difícil y complicado, el de nuestra selva. Ahí hay árboles altos que roban luz, árboles bajos, hay plantas pequeñas, insectos que se encargan de trasladar, de fecundar plantas, mariposas, abejas, animales que hacen fecundar, polinizar unas plantas. No, el terreno es muy pobre y vive del detritus, de todo lo que sale, cae de arriba. La mayoría de los animales viven arriba y lo que defecan y los que se mueren caen, se pudre eso y de eso viven las plantas que están ahí. Es un ecosistema bien complicado. Los pajaritos son los que se comen la fruta y esparcen la semilla por otros sitios y así las plantas se multiplican. En otras palabras, es un ecosistema muy complicado. Y se comienza a matar algo dentro de ese sistema y el ecosistema se rompe. Entonces, el ecosistema es un sistema en el cual una serie de seres vivientes, plantas, animales, insectos, conviven y los unos y los otros colaboran a que el sistema se mantenga en equilibrio. Entonces, ese es el concepto de ecosistema. Y el otro concepto que iba a aclarar es el concepto de clima. La palabra clima. Hay 2 palabras que se usan, clima y tiempo. ¿Qué tal está el tiempo? El tiempo está lluvioso, está, bueno, acá en Lima no, pero está húmedo, está oscuro, está frío, está caliente, etc. Clima, ya vamos un poco más allá. Vamos a que si va, ya es a un poco a más largo plazo. Pero ¿de qué se trata? Se trata de la dinámica de nuestra atmósfera. Y este es un tema extraordinariamente complicado, porque los mares se evaporan, el agua se traslada, el agua se precipita, donde hay calor, el aire va para arriba, se crea un vacío, entra el aire frío, se crean corrientes de aire, se crean vientos, en otras palabras, es una dinámica constante, además la Tierra gira, lo cual también contribuye. En fin, el clima es un proceso dinámico sumamente difícil de analizar y sumamente difícil de modelar. Sabemos qué factores lo determinan. Sabemos que las corrientes marinas, la temperatura del mar, la irradiación del sol, la cantidad de sol que cae, cuánto se calienta la tierra, cuánto irradia, las nubes que suben, la cantidad de radiación que las nubes absorben, luego los cambios de temperatura que en algunos casos hacen que las nubes se precipiten,
los vientos que mueven las nubes. Fíjense ustedes ya cuántos factores que se combinan. Viene una nube fría, choca un frente, hay un cambio de temperatura, hay una precipitación, se crea un vacío entre el aire a velocidad, comienza a girar, tenemos un tornado, tenemos un huracán en el centro del cual hay calma, pero que el viento da vueltas alrededor. Son fenómenos físicos. Son fenómenos físicos que merecen ser tratados aparte, pero vamos a que cuando hablamos de clima estamos hablando de todo el movimiento de nuestra atmósfera ligado a la temperatura del mar, ligado a la temperatura de la tierra, o sea, del suelo, de las montañas, de todo lo que se calienta y se enfría. Y por último de la radiación, tanto de la que nos llega del sol como la que se vuelve a ir al espacio. Entonces, ahora vamos a entrar recién conociendo esto, teniendo una idea de lo que es el clima y de las posibilidades de variación, vamos a entrar a lo que es el calentamiento global, que es el tema del día y que es el tema sobre el cual, bueno, no solo que se escribe constantemente, sino que se le atribuye muchas de las cosas que están cambiando en el mundo. Entre otros problemas que nosotros vamos a tener en el Perú. Estábamos en el calentamiento global. Estamos hablando de que la temperatura de la Tierra en promedio está subiendo. Y se dice que ya ha subido más de 2,5 grados y que esto tiene una gran influencia sobre el clima en general, sobre el cual hemos hablado, o sea, la dinámica. ¿Qué es el calentamiento global? Es el efecto invernadero debido a las emisiones de la combustión de hidrocarburos básicamente, o sea, de petróleo, carbón, de estas cosas que producen CO2, que es lo que se produce en enorme cantidad, millones de toneladas de CO2. ¿Qué es el efecto invernadero? Si yo tengo un cubo de vidrio, cosa que hay en Inglaterra, en toda Europa, y se cultivan acá adentro plantas tropicales. Esto lo hacemos de vidrio. Esto es vidrio. ¿Qué pasa? La radiación solar viene por acá. Radiación solar. Y esto sube la temperatura adentro. Pero ¿qué pasa? La radiación, esa temperatura, ese calor no puede salir. Entonces tenemos como resultado un invernadero. ¿Qué cosa es un invernadero? Un sitio en que en invierno pueden prosperar las plantas como si estuvieran en verano. Porque la luz solar entra, pero el calor que genera, los rayos, sobre todo los rayos infrarrojos, y todos los rayos solares son energía, pero los infrarrojos más que nada, y no salen por el vidrio, no deja radiar, entonces la temperatura sube. Ahora, algo similar está ocurriendo con nuestro planeta. Nuestra atmósfera está acá. Esa es una capa bien delgadita, pero... Y si en esta atmósfera comienza a haber CO2, que es el gas de la combustión, entonces el calor comienza a ir acá y el CO2 se comienza a acumular aquí. Y esto impide que irradiemos calor. Aquí el calor sale, pero aquí ya no. Estoy exagerándolo, pero ese es el fenómeno. Aquí el CO2 atrapa el calor de radiación de la Tierra. Y eso poco a poco va subiendo la temperatura de la Tierra. Mucha gente dirá 2 grados, 1 grado, 2 grados, no es nada. Estamos hablando de 2 grados promedio. Ese par de grados que sube la temperatura a nivel mundial, a muchos les parecerá poco porque digamos en un cuarto, en una oficina o en la calle,
2 grados no es mucho, y por último en su casa si siente calor se quita el saco, se lo pone y no pasa nada. Pero los 2 grados de cambio en la temperatura promedio del mundo, primero promedio no quiere decir de que sea igual en todas partes, y eso también es importante. Y aquí vale la pena hacer un paralelo. Por ejemplo, tomemos un salón de clase de chicos del colegio, pongamos que en primero de media, la altura promedio de los chicos es 1,27 m. Resulta que no hay ni un chico de 1,27 m, hay chicos que tienen 1,10 m que son chiquitos y hay algunos que son grandazos que tienen 1,60 m. Pero el promedio es 1,27 m, no hay ni uno que tenga 1,27 m. Llegamos a quinto de media y la altura promedio es 1,57 m. O sea que han crecido 30 centímetros. Tampoco hay un chico de 1,57 m y no todos han crecido, ninguno ha crecido 30 centímetros. Hay algunos que son grandazos, hay otros que siguen chatos. O sea que cuando hablamos de promedios, ojo, estamos hablando de algo que puede no existir, ¿no? Cuando ese chico de 1,57 m no existe, es el promedio de lo que han crecido todos los chicos de la clase. Algo similar sucede con la temperatura mundial. Hay sitios donde la temperatura creció más de 10 grados y hay sitios donde ha bajado. Lo que ha pasado es que ha cambiado el clima. Esa es la parte brava. De que donde antes caía la lluvia, ahora no cae. Donde antes no caía la lluvia, ahora cae un montón. Ustedes han visto en la televisión las fotos de lo que está pasando en Europa, de las inundaciones, de las casas, de la gente andando por las calles en bote, en fin, bueno. Han visto el huracán de Nueva York, han visto todo eso en la televisión, se ha visto en la internet también, para los que ven internet, en fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El calentamiento global ha dado origen a un cambio climático. Y olvídense de que hablamos de 2 grados y medio. 2 grados y medio de promedio es un montón, porque quiere decir que en algunos sitios el cambio ha sido muy, muy fuerte. Por ejemplo, tomemos el cambio en nuestro país, peor en Bolivia. En los Andes están los glaciares más grandes continentales del mundo, o sea, los más grandes que están fuera de la Antártida. Están los glaciares de gran altura, de los trópicos me refiero, porque claro, el Himalaya no está en los trópicos y en el Himalaya hay unos tremendos glaciares. Pero los glaciares tropicales más grandes están en los Andes y se están reduciendo. ¿Por qué? Porque el cambio climático ha hecho que suba la temperatura. Y al subir la temperatura se están disolviendo los hielos. Ojo, que de esos glaciares dependen los ríos y la irrigación de los campos en la sierra y en la costa. O sea que a medida que esa agua se retira, que tenemos menos agua, nuestra agricultura va a sufrir. Por otra parte, el alza de la temperatura global ha hecho que se derrita más hielo. En algunos sitios se ha derretido un montón. Lo que les hablé, acuérdense de los chicos de colegio, no todos han crecido por igual, no en todas partes el calentamiento ha sido igual. Miren ustedes en el Ártico, en Groenlandia, se han derretido los hielos y está subiendo el nivel del mar. Ahora, si a todo esto le sumamos el hecho de que más del 10% de la población mundial está en ciudades pegaditas al mar, muchas de ellas un par de metros por encima de la marea más alta, piensen ustedes lo que va a pasar si es que los mares siguen subiendo. Yo ya estoy viejo, yo no lo voy a ver, pero entre ustedes que están viendo esto va a haber algunos que lo van a llegar a ver, sus hijos y sus nietos de todas maneras. Entonces, este es uno de los efectos del calentamiento global. No estamos hablando del calentamiento como 2 grados de promedio o que aquí subió 5, estamos hablando del efecto del calentamiento. Miren cómo me preocupa lo del agua, que me he conseguido mi vaso de agua.
de solo pensar lo que pasaría si es que se acabara el agua de nuestros glaciares, que esperemos que no se acabe nunca, esperemos que encontremos la manera de aprovechar el agua que se está derritiendo y de interferir. Esperemos que el mundo se dé cuenta y comience a consumir menos hidrocarburos y no siga subiendo la temperatura ambiente. La temperatura promedio, acuérdense de lo que les dije, la temperatura promedio, que en nuestro caso tiene un efecto grande. Ahora veamos cuáles son las causas de este cambio. Las causas de este cambio se pueden resumir de una manera bastante sencilla: población y consumo. Hablemos de población. Si la población mundial se mantuvo más o menos estable, más de 1000 años, cerca del medio billón, o sea, 500 millones de habitantes. Estamos hablando desde la época de los romanos, de la Edad Media, etc. Ahí hubo una caída porque hubo una gran plaga que mató a más del 10% de la población mundial. Pero la población mundial estuvo por ahí, subió, y en el siglo XIX, en el año 1800 y algo, alcanzó 1000 millones. De ahí apareció Pasteur con la microbiología, las vacunas, se comenzó la asepsia, comenzaron a disminuir las muertes de niños en el parto y en hospitales, etc. Y la población se comenzó a disparar. Y aquí fíjense ustedes, aquí tengo unas cifras. Bueno, primero les voy a dar una cifra que es realmente asustante. Cuando yo nací en el año 30, había 2000 millones. En el curso de mi vida, de una sola vida, ha pasado a 7000 millones. Piensen, 2 por 2, 4. Se ha duplicado, casi se ha triplicado. Y aquí para el año 20 ya vamos a tener 8000 millones, o sea que se va a cuadruplicar. Yo no sé si voy a vivir hasta el año 20, pero piensen ustedes en qué corto tiempo. Si nos hemos pasado toda la historia de la humanidad sin llegar a 1000 millones, del año 800, en 200 años nos hemos disparado de 1000 a 7000, y en el lapso de mi vida nos hemos disparado de 2000 a 7000. Entonces, evidentemente esta es una presión sobre el medio ambiente, y aquí está la palabra medio ambiente bien empleada, o sea, sobre los ecosistemas, sobre el agua, sobre todo lo que consumimos. Además hay un factor adicional: consumimos cada vez más, porque a medida que progresa la tecnología y que se levanta el nivel de vida, la gente quiere tener más, quiere consumir más, quiere poder viajar más, quiere moverse más, y quiere consumir cosas que no necesariamente necesita. Pero la mayoría de esta producción y de lo que consumimos requiere combustibles, requiere energía. Y la energía la estamos sacando de un producto que se acaba, que son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son básicamente, ¿no?, son el carbón, el petróleo y todos los derivados del petróleo, el gas, son hidrocarburos. Y estos los estamos consumiendo y no son renovables, porque les ha tomado cientos de millones de años formarse. Bien, ahora, ¿cómo es nuestro consumo? Y aquí viene el problema. Nuestro consumo viene con la agricultura, y la agricultura tiene que tumbarse bosques para alimentar más gente. Y los bosques son los que reciclan el CO2. O sea que además de consumir más CO2, nos estamos tirando abajo los bosques que lo reciclan. Y tenemos cada vez más CO2. Y cuando tenemos más CO2, aumentamos el efecto invernadero que les expliqué en la pizarra. Y cuando aumentamos el efecto invernadero, sube la temperatura promedio. La temperatura promedio no existe en un punto. En un punto es mucho más alta, en otro es menor, etc. Pero el cambio de la temperatura promedio causa el cambio global del clima.
Y ahí vienen todos estos desastres. Ahora, además de eso, tenemos que ver lo que es desperdicio, reciclaje y contaminación, que si acuerdan los mencionamos. Ingeniero, ¿cuáles son las alternativas para dejar de usar hidrocarburos? Una pregunta sobre la alternativa a los hidrocarburos, porque como hemos visto, los hidrocarburos son el principal causante del aumento del CO2 en la atmósfera, y el CO2 en la atmósfera es el principal agente del cambio climático. ¿Qué podemos hacer para cambiar los hidrocarburos? Bueno, primero comencemos por lo más suave y lo más fácil, que es quemar menos. O sea, donde tenemos un tremendo motor, tratar de cambiarlo por un motor más chico. Donde tenemos un motor ineficiente, tratar de cambiarlo por un motor más eficiente. En lo posible, tratar de reemplazar el carbón con el petróleo. En lo posible, tratar de reemplazar el petróleo con el gas, porque el petróleo es más limpio que el carbón, el gas es más limpio que el petróleo. Pero aquí viene el otro problema. La extracción de algunos hidrocarburos supone un gran gasto de energía también. Es el problema, digamos, el enfrentamiento básico es consumir menos hidrocarburos, pero obviamente la solución es reemplazarlos. ¿Cómo reemplazarlos? En este momento la manera más eficiente en términos de cantidad de energía producida es la energía nuclear. La energía nuclear, los reactores nucleares de nueva generación que regeneran el combustible son caros, sumamente caros, y hacerlos seguros es costoso, pero son limpios en el sentido en que no emiten nada a la atmósfera y ya no producen tanto material radioactivo del cual hay que disponer en minas de sal debajo del suelo y que no es tan fácil. Pero si vamos a mero volumen, a mera capacidad de reemplazar energía, la energía nuclear es eficiente porque son plantas de gran poder, son plantas que generan mucha energía. Obviamente lo ideal es reemplazar los hidrocarburos con energía renovable, que es el sol y el viento. Digamos energía solar, porque el viento es energía solar también, y las mareas, que son energía gravitacional, los movimientos de la luna y la posición con respecto al sol hacen que el mar se mueva, y si logramos poner bombas que aprovechen este movimiento del mar, podemos generar energía. Hoy en día ya hay muchos parques de hélices de energía eólica, que son hélices enormes que tienen una producción de energía muy alta. Lo que pasa es que varía con el viento. Pero hoy en día estos parques pueden proveer de energía a una ciudad. Lo que pasa es que no en todas partes hay viento y son costosos, pero son una solución. Y la otra solución son las celdas solares, que como hemos visto requieren de metales raros. En este momento hay una guerra entre los chinos y los americanos, que los americanos dicen que los chinos los están subsidiando, en fin. Pero ahí va avanzando, y las celdas solares son cada vez más baratas. Para responder a la pregunta que me han hecho, ¿cuál es la solución a mediano y largo plazo? Cambiar del consumo de hidrocarburos a energía renovable. Y ojo, aquí vale la pena decir algo que es muy importante. Hablan de los biocombustibles. Eso fue una metida de pata atroz del señor Bush, que dijo: vamos a cambiar el uso del petróleo por el alcohol y vamos a subsidiar el maíz para producir alcohol. El maíz produce una porquería de alcohol, es sumamente ineficiente y se tira enormes campos de cultivo. Se encarecieron los alimentos y fue un desastre, una medida equivocada. Mucho mejor es la caña de azúcar, que es lo que estamos haciendo nosotros en el norte, usando la caña de azúcar para producir alcohol, que lo estamos metiendo en la gasolina. Pero ojo,
Hay un límite al alcohol que se puede meter en la gasolina por la naturaleza de los motores. Hay un biodiesel. El biodiesel es una solución donde, por ejemplo, si yo tengo una plantación en la selva, donde yo produzco aceite de palma, yo puedo producir diésel, que me va a salir más barato que el diésel que yo traigo desde la costa, que viene de un barco desde el Caribe, de ahí pasa a un camión y después se manda todo el viaje en camión a la selva. Me sale más barato usar un biodiesel cultivado en la selva, traerlo desde el Caribe. Pero ahí, ojo, otra vez, no es el mismo caso siempre. O sea, no es de que el biodiesel lo reemplace. Y como idea, mucho cuidado con el biocombustible, porque estamos hablando de tierras de cultivo. Y cuando hablamos de tierras de cultivo, hablamos de alimentación. Y esto me permite volver al tema que yo les hablaba antes, que es el consumo. El consumo. ¿Qué pasa con el consumo? Hemos visto que somos 7.000 millones y nos hemos acostumbrado a consumir. Ya no hablo de los países ricos donde hay un desperdicio bárbaro, se bota una cantidad de comida, se bota una cantidad de plástico, de envases, se bota de todo. Es una monstruosidad, porque además de que eso va a contaminar y que va a fregar el medio ambiente, es desperdicio de energía, porque para producir estas cosas se necesita energía. Pero vamos ahora a un ejemplo clásico. Nos hemos acostumbrado a comer carne. La carne es muy rica, y por supuesto un lomo, un churrasco, etcétera. Pero desgraciadamente el lomo del churrasco y la carne de vacuno y la carne en general, excepto aves, la carne en general requiere mucho terreno, porque la producción de carne depende de las áreas de alimento, las áreas de pasto que tiene el ganado. Y a pesar de que se han creado sistemas de alimentación que no requieren que el ganado paste, que son, de paso se ha dicho, una crueldad, el pasto se tiene que producir en algún sitio. Y, en otras palabras, convertir áreas de cultivo en carne no es muy económico, es muy rico, pero es un tipo de consumo que a medida que aumente va a agudizar el problema del área de cultivo versus los ecosistemas que estamos destruyendo para cultivar. Entonces, este es un ejemplo de consumo. Otro ejemplo de consumo que son los plásticos, además de que se hacen con petróleo. Pero estamos botando plásticos a todas partes, estamos viendo cada vez más fotografías de playas infestadas de plástico en medio del mar. Ahí de repente se le sacan las redes un pescador o algo y comienzan a encontrar plástico, comienzan a encontrar delfines muertos y animales muertos en alta mar por haberse tragado algún plástico. Cuando yo hablo de esto, podría mencionar el tema, digamos, el título bajo el cual me he metido a hablar de plástico y de churrasco y de todo lo demás es consumo. Consumo, hemos adquirido patrones de consumo. Nos hemos acostumbrado a andar en auto y no tenemos transporte público. Yo acabo de ver en una fotografía un sitio que tengo muy grabado en el recuerdo, que es New Jersey Turnpike. Me acuerdo que es una carretera entre Nueva York y Nueva Jersey. Me acuerdo que una vez con mi señora viajamos a Nueva York en una invitación y nos mandaron un carro que nos recogió. Eran 14 pistas yendo en una dirección, es las que yo conté, de repente había más. Nosotros íbamos en una de las pistas rápidas. ¿Por qué? Porque éramos 3 personas en un auto. Además, este auto tenía un aparato que para pagar el peaje pasaba nomás porque era una señal de radio y eso automáticamente se lo cobraban en una cuenta a alguien y alguien lo pagaba. Los otros tenían que parar a pagar. Así todo, el promedio que pusimos estaba del orden de los 20 y tantos o 30 kilómetros por hora, lo cual es el doble de lo que se pone acá en el tráfico, que estamos con 14 o algo así. Bueno, en el metro
el promedio era 60 kilómetros por hora. Pero esto no era transporte público, era transporte privado, un automóvil. Estamos adquiriendo el hábito del automóvil. Hoy en día, China es el principal mercado de autos del mundo. Se venden 16 millones de autos al año en China. Pensemos, antes no había esos 16 millones de autos, cada año son 16 millones más. ¿Y para qué los tienen? Para caminar con ellos, ¿no? Y ellos caminan con gasolina. Entonces, de repente algunos caminan con gas, lo cual es menos malo, pero es un hidrocarburo y todos echan CO2 a la atmósfera. Bueno, el auto eléctrico sería una solución siempre y cuando la electricidad la podamos producir de alguna manera que no contamine. Ahora, en China, la mayor parte de la electricidad se produce de la manera más sucia posible, que es con carbón. Entonces, pongamos de que los chinos cambien y comiencen a comprar carros eléctricos. Para recargar las baterías de esos carros van a tener que producir electricidad y los chinos la están produciendo con carbón. No tienen tienen una hidroeléctrica, tienen la más grande del mundo, pero no basta. Bueno, en otras palabras, lo que quiero decir y llamar la atención, y yo creo que ya me estoy acercando al final y hay varias cosas que les quería decir al respecto, es, volviendo a la pregunta que me hicieron, el cambio. ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiar nuestros combustibles, podemos buscar fuentes de energía renovable, pero también tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Ahora, aquí hay un detalle delicado, y yo la otra vez estuve leyendo un artículo muy bien escrito, muy interesante en un periódico americano, sobre el fenómeno de división entre ricos y pobres que está creando, por un lado, una caída de venta de ciertos productos baratos y un aumento de ventas en el mercado de lujo. En otras palabras, los ricos tienen cada vez más plata y pueden consumir más mientras que los pobres están más ajustados. Hábitos de consumo. Habría que ver si esto que compran los ricos a cuántos pobres les da trabajo. Entonces, también se trata de hábitos de producción. ¿Cuántas cosas se hacen con robots que consumen energía y cuántas cosas le dan empleo a la gente que no tiene empleo? En otras palabras, la búsqueda de la supereficiencia en algunos casos ha creado quiebres económicos y ha contribuido al mayor aumento del consumo de energía generada con hidrocarburos, que a su vez han aumentado la producción de CO2, que a su vez ha aumentado el cambio climático o exacerbado el cambio climático y que a su vez ha causado las lluvias, los tornados, en fin, lo que fuera. Entonces, en otras palabras, tenemos toda una cadena de eventos y todo está atado. Por un lado, tenemos unos hábitos de consumo que son absolutamente insostenibles. Imagínense ustedes si los 7.000 millones de habitantes que tenemos hoy alcanzaran el nivel de capacidad de consumo. Ya no estoy hablando yo de los millonarios ni de la gente rica, simplemente de un hombre de clase media baja en un país desarrollado. O sea, que tuviera 2 autos por familia, el refrigerador, televisores, patatán, tatatán, en fin, todos los aparatos que consumen energía, se daría su paseo en su auto, iría a trabajar él en su auto, la señora en su auto, ¿no? Encima haría su parrillada el fin de semana con su buen churrasco, etcétera, etcétera. Sumen ustedes todo eso, bueno, se iría al supermercado y regresaría cargado de bolsas de plástico. Sumen ustedes todo eso, pónganselo a 7.000 millones y la tristeza. Entonces, en otras palabras, estamos camino a algo que es insostenible, que son, por un lado, nuestros patrones de consumo, que van en aumento, y por otro lado, nuestra manera de generar energía
y de satisfacer estos patrones de consumo. Entonces se necesita cambios. Ingeniero, ¿cuántos años pasarán para ver la escasez del agua? Me han hecho varias preguntas, no sé por cuál comenzar, creo que comenzaré por el agua, que es una pregunta sencilla relativamente. Ninguna es sencilla, porque si uno analiza estos problemas se puede quedar horas hablando y hay que buscar mucha información. Pero en términos generales, el problema del agua son dos. Uno hemos visto que es el agua, que son los hielos que se derriten y que comienza a subir el nivel del mar. Ojo, el mar expande más no por los hielos que se derrite, sino porque al subir la temperatura el agua expande. O sea que el mar crece, se expande cuando la temperatura del agua crece. O sea que son dos factores que hacen subir el nivel del mar. Pero la pregunta era referida a la disponibilidad de agua dulce y agua potable, agua dulce que se necesita para vivir. Primero para consumo humano, para consumo de los animales y para mantener la vida, porque la vida está basada en agua, venimos del agua. La vida se originó en el agua y el agua es indispensable para la vida. La mayor cantidad de agua dulce que hay en el mundo está concentrada en la Antártida, en los glaciares de la Antártida y en Groenlandia, en el polo norte que se está derritiendo ya el Ártico. Y luego en los reservorios subterráneos, o sea, es la napa freática, el agua que está, los acuíferos que le llaman, que están debajo del suelo. Estos y los ríos, los lagos, los ríos, corren peligro porque las industrias y la vida generalmente está cerca del agua, está cerca de los ríos, está cerca de los lagos, de las fuentes de agua dulce. Y ahí es también donde van a dar los desperdicios de la minería y de la industria, y los desperdicios humanos y animales, de los animales que tenemos domésticos o domesticados o animales de consumo. Ese es un peligro que va directamente ligado al aumento de la población y al aumento de la capacidad de consumo. No nos olvidemos que hoy un alto porcentaje, alto comparativamente, estamos hablando de cientos de millones, no tienen agua potable. Traen su agua, ustedes habrán visto las fotos del África que andan con su lata trayendo agua. Bueno, eso es un ejemplo del peligro que corremos de que el agua potable falte. Ingeniero, ¿cuáles son las alternativas para dejar de usar hidrocarburos? Podemos comenzar con un combustible muy sencillo, típico, ¿no? Esto es una gasolina, 6 carbonos con 6 hidrógenos. Podemos dibujarla así. Carbono, carbono, todos estos son átomos de carbono. Que están unidos así. Y estos son hidrógenos. Átomos de hidrógeno, como ven hay 6 de cada uno. La energía está en esta unión hidrógeno-carbono. Cuando se rompe la unión se libera calor y ese calor es el que hace andar todos los autos, los aviones, todas las máquinas que funcionan con combustible. Esta unión CH. Cuando la unión se rompe, el C se rompe por combustión, por la presencia de oxígeno y temperatura, O2. Entonces, el C se reúne con el O, CO2 y H2O y agua. Eso es lo que produce. Cuando se rompe esto, se produce CO2 y H2O. Y este CO2 es el que se va arriba, el que les hablé que hace el efecto invernadero. Y tenemos CO2 más agua, que es el vapor de agua que sale de los escapes de los autos y de todas las máquinas. Y energía, que es la que nosotros usamos para mover todas nuestras máquinas. Ese es el CO2. Y el CO2 se va a la atmósfera. Y mientras haya combustión,
o sea, se queman las cosas. En realidad la combustión, el quemar cosas es unir carbono e hidrógeno con oxígeno, formando CO2 y agua. Mientras quememos cosas, vamos a contribuir al calentamiento global y al cambio climático. Y eso no tiene remedio. Como lo dije al principio, no tan al principio, pero a mitad de esta charla, lo primero es reducir la cantidad de hidrocarburos que quemamos. O sea, reducir la cantidad de CO2, pero eventualmente cambiar de tipo de combustible. Además, una cosa que no dije cuando les dibujé la gasolina en la pizarra, todos estos compuestos de C y H son el fruto de la energía solar, porque las plantas crean carbohidratos, que son compuestos de carbono, hidrógeno y agua, en base a la energía solar. Esta masa de carbohidratos, con los millones de años, se convierte en hidrocarburos. Se convierte en carbón y en petróleo y en gas. O sea que es la energía del Sol acumulada de millones de años la que estamos gastando y la que estamos quemando. Y se va a acabar porque se tiene que acabar, porque la cantidad que hay en la Tierra es limitada. Y eso para renovarlo se necesitaría millones de años. O sea que estos hidrocarburos que quemamos no solamente que producen CO2, sino que eventualmente se van a acabar. Van descubriendo nuevos depósitos, cada vez más pobres, cada vez más costosos de explotar, pero de todas maneras es algo que está condenado a largo plazo a desaparecer. Ingeniero, a través de Latinoamérica, ¿qué países contaminan más el medio ambiente? Debería decirles algo que sería un planteamiento futuro, qué es lo que podemos hacer. Entre las preguntas que me han hecho, me han preguntado si el gobierno está haciendo algo, me han preguntado sobre cuáles son los países de América que más CO2 producen y que más contribuyen a la contaminación. Todos contribuimos en proporción directa a nuestra población y a nuestro nivel de vida. Brasil es un gigante, está entre los grandes países industriales del mundo, tiene una enorme industria y tiene, creo que cerca de 200 millones de habitantes. Entonces, obviamente es el que más consume, el que más desperdicio produce. Ahora hay países más eficientes y menos eficientes, hay países que siendo pequeños y pobres causan mucho daño porque se tiran abajo los bosques justamente por ser pobres, destruyen bosques, lo cual es un daño al ecosistema mundial. En fin, ¿qué se puede hacer? Creo yo que son dos medidas básicas, muy fáciles de decir y no tan fáciles de implementar. La primera es la reducción de población. El mundo simplemente no puede soportar el crecimiento de población que se ha producido en los últimos 70, 60, 80 años. Esa curva de crecimiento, de pasar del año 1930 de 2.000 millones al año 2012, 11 o 12, 7.000 millones, simplemente es insostenible. O sea que una reducción drástica en el crecimiento poblacional. Y la segunda es el cambio de hábitos de consumo, comenzando por las fuentes de energía. Reemplazar los hidrocarburos preferiblemente por fuentes de energía renovables, como son la energía eólica, la energía solar. Yo creo que la energía nuclear va a tener bastante peso en eso porque es la que puede producir a corto plazo la mayor cantidad de energía que reemplazaría a los hidrocarburos. En realidad, yo soy viejo, ya no lo voy a ver, pero yo creo que este cambio se tendrá que producir antes de la mitad de este siglo, porque si no,
el daño al medio ambiente y el cambio climático van a llegar a un punto en el cual va a ser muy difícil cambiarlos de dirección. Sobre esto hay un gran debate y definitivamente mi opinión no es la última, pero comparto con los que tienen ese punto de vista. Yo creo que eso es todo por hoy, amigos. Gracias.